Cuando se siente esta idea, pues tratar de trabajar un poco, orientarla. Psicología, autismo, brujería, se ve todo en circunstancias de diferencia. Es para que veas la diferencia, para que veas la diferencia. ¿Puedo pasar por aquí? No, pero es un día. Pasa por aquí.
Bueno, la historia es en España el espiritismo se interrumpe en el año de 1936 con la llegada de la guerra civil española, ¿no? Estaba perseguido en aquella época. En aquella época, claro, por un bando, por otro no, porque en el bando republicano, como había libertad, pues se dejaron que las cosas siguieran, ¿no? Hasta el año 39 en que triunfó Franco. Y entonces, pues, la alianza con la Santa Sede y con el poder militar, ¿no? Entonces impedían que proliferasen las otras doctrinas. El espiritismo siempre estuvo muy perseguido por Entonces el la Iglesia. espiritismo desapareció. Había aquí, en el año 36, había 200 asociaciones como estas, 200. establecidas en nuestro país. En España había 6 o 7. Existía la Federación Espírita Española, Federación Espírita del Vallés, otra de Cataluña, en fin, varias federaciones. Era un movimiento que estaba, y en el año de 1887, el siglo pasado, varios diputados, sorprendidos por la belleza del contenido de la doctrina espírita, entonces pretendieron hacer un proyecto de ley y lo presentaron en la Segunda República, no, en la Primera República fue aquella, no en la Segunda, para un proyecto de ley para que el espiritismo se diera en las escuelas de segundo para arriba, de segundo grado para arriba. Y entonces ocurrió que por aquel entonces el general Prim dio un golpe de Estado, disolvió el Parlamento, y entonces aquel proyecto, que de no haber sido por ese señor, pues hubiera prosperado. No cabe la menor duda, ¿no? Sí. Entonces hubiéramos tenido el espiritismo pues, como una disciplina más. Vamos al cuadro, Benito. Empezamos de ahí. ¿Quieres ver otro poquito? No se me verá. Vamos allá. Entonces, ¿Está grabando? Se tiene normalmente una idea del espiritismo muy fenoménica, ¿no? Muy fenomenológica, pero existe también un interés social, un ejercicio práctico a nivel social de la doctrina espiritista. Bueno, lo que se tiene es una idea distorsionada y equivocada de lo que el espiritismo esté relacionado, o de que el espiritismo esté relacionado con la fenomenología paranormal que ha existido de siempre, por causa de que donde hay un hombre hay un espíritu, porque el hombre es un espíritu que está encarnado en un cuerpo. Entonces, un espíritu, ¿qué quiere decir? Es un alma inmortal, es un ser que vive en otros mundos diferentes a los nuestros, dentro del nuestro también, y que por tanto pues tiene naturalmente que producir fenómenos en el intento de relacionarse con sus compañeros de otras existencias que todavía están en el cuerpo material, ¿no? Entonces nosotros vemos que en nuestro mundo, ¿qué empleamos? Cuando se nos va un pariente lejos o un amigo a otro continente, a otro país, entonces existe el deseo de comunicarse, de ahí están las cartas, luego las llamadas por teléfono, en fin, telegramas, cosas, y los viajes que se hacen. Entonces es un instinto muy plausible de que el espíritu en todo momento quiera relacionarse con aquellos seres que todavía viven en el mundo de las formas. Y de esta manera, de todo esto, ha nacido pues una confusión enormemente grande y bueno, y demasiado ligera en las apreciaciones. Y también un comercio que se ha instalado en nuestro mundo sobre las cosas estas del ocultismo, que genera, que mueve una cantidad de millones, de miles de millones, asustadoras, ¿no? Y es un negocio que está incontrolado, que no paga IVA, que en fin, que no genera ningún bien al país, porque lo que hace es por ejemplo, ¿cómo diría yo?, fascinar a la gente, llevarla a la superstición, a creer en cosas absurdas. Porque yo preguntaría, ¿qué valor tiene, qué puede pasar a través de una carta del tarot a respecto de cualquier persona? ¿Es que vas a ver un pedazo de cartón a respecto de mi futuro? Pues hay gente que se lo cree.
Hay gente que se cree que las estrellas están ahí para responder sobre nuestras vidas. Hoy he encontrado yo al señor Rapel, yo no tengo nada contra él, que es un futurólogo que se anuncia en la cadena SER cada hora o cada hora y media o cada 2 horas diciendo escuetamente: soy Rapel, si queréis saber vuestro futuro, llamadme al teléfono tal y tal y tal. Y luego da el precio de 64 pesetas, que es por minuto lo que tendrá que pagar el abonado que llame por teléfono. Pero yo le llamo por teléfono a ese señor y él me va a hablar de mi futuro. Son cosas que no tienen que ver y la gente cree en ello. Y vienen los espiritistas a hablar de espiritismo, a hablarles de que existe la vida después de la muerte, en los mismos parámetros, en los mismos moldes, como estamos viviendo aquí, nada más que en otra dimensión, y no se acredita nada. Se duda, se habla de que los espíritas estamos locos. No, los espíritas precisamente es la flor de la sociedad dentro de este mundo paranormal, en el cual nosotros somos enviados y recibimos a los espíritus para transmitir un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, de fraternidad, de desinterés, de cosas de estas que el mundo está necesitando conocerlo. ¿Y esto por qué? Pues porque nosotros somos seres eternos, somos inmortales. A través de la ley de la reencarnación, que no tiene que ver nada con la reencarnación hindú, sino la reencarnación como se marca dentro del contexto espírita, nosotros vemos que es algo que enaltece, que nos llena de agradecimiento al Creador, que nosotros estamos trabajando en la vida, estamos enriqueciendo nuestra cultura para que después un día, nefasto para nosotros, puede ser bellísimo, desaparecemos por causa de una enfermedad, de un accidente, y con nosotros muere todo aquello que habíamos recogido, que habíamos conquistado intelectualmente, todo desaparece. Yo no concibo que eso pueda ocurrir. Es más prometedor pensar de que nosotros continuamos viviendo fuera de este cuerpo y que todo lo que aprendemos, todo lo que trabajamos, todo lo que averiguamos, todo lo que conquistamos, eso nos acompaña una y otra existencia, y de esta manera nosotros vamos progresando. Los pueblos se van haciendo cada vez más mejores y la sociedad también mejora, por supuesto. Y todo esto es lo que es difícil en nuestro mundo hacer comprender a la gente. Hoy estoy escribiendo yo para la revista nuestra y entonces estaba enjuiciando este aspecto, este fenómeno sociológico que ocurre en nuestro mundo, que solamente nos apasionamos, la mayoría de los seres, por las cosas groseras, por la indecencia también. Hoy era un asunto extraordinario para comentar en la radio porque han hecho una película en los Estados Unidos en la cual el artista se encapricha de una señora que está casada, una chica joven, y le ofrece al marido $1.000.000 porque le deje acostarse con la mujer durante una noche. Esto, por lo visto, es el escándalo en los Estados Unidos en todas partes, porque no es el escándalo, es la manera con que se recibe la noticia y se hacen encuestas a preguntar a señoras respetables, otras más ligeras, y a hombres también, si serían capaces de dejar al cónyuge o él mismo para acostarse con aquel señor una noche para recibir $1.000.000. Y entonces hay encuestas de que en los Estados Unidos favorable a esta cuestión es un 70 y tantos %. Son cosas que ocurren, pero es que eso es para comentarlo, eso es para hacerlo un problema ya no de índole nacional, sino de índole internacional, porque esa noticia ya ha llegado aquí a España, llegará a la China, a la India, a Japón. Entonces, ¿qué aparece con todo eso? Hacen una encuesta y la mayoría, y en la cadena SER mismamente, locutoras, personas que estaban allí también se han manifestado, otras que han sido llamadas por teléfono, se han manifestado en este aspecto. Y entonces, ¿esto a dónde nos lleva? La desnudez, la crudeza de lo que es la vida material, en que no hay respeto para nada. Anoche nosotros, en una charla que teníamos aquí, tocamos el problema del divorcio, ¿no? El divorcio. ¿Cómo se considera el divorcio dentro del espiritismo? El divorcio se debe de evitar al máximo. Debe de procurarse siempre cuando haya matrimonios desavenidos
debe de buscarse una armonía, ¿no? Debe de procurarse que eso no progrese, al contrario, que haya una reconciliación por los hijos, por la sociedad, por ellos mismos, ¿no? Porque si nosotros no somos capaces de vivir con otro, entonces ¿qué va a ser? Estamos llamados a vivir en sociedad. Y todas estas cosas hacen de que el espiritismo, que viene a delimitar las cuestiones, a decir, no, esto es parapsicología, esto es brujería, esto es vudú, esto es esto es lo otro. Espiritismo es algo que viene que viene a ordenar las cosas, por así decir, las cosas del alma, las cosas del espíritu, y almas y espíritus somos todos nosotros. Por eso hay que delimitar bien lo que es el espiritismo en relación con todas las otras cosas que ocurren. Algo poco conocido quizás son las inquietudes sociales que tienen algunos mediums que no solo se dedican a transmitir un mensaje, sino que ejercen una labor de ayuda social. Por ejemplo, el caso de José Medrado, este medium brasileño que además de practicar la psicopictura y tener unos cuadros realmente sorprendentes en sus trances, también creo que desarrolla una labor social. Claro, este es un medio espírita, medium espírita. Nosotros tenemos medios dentro del espiritismo, no medium espírita, es que están educados en la moral, en la conducta espírita, y la mediunidad la ponen al servicio de las obras nobles que enriquecen a los hombres, a las personas, ¿no? Desinteresadas, altruistas, y son medios espíritas, pero hay muchos medios que no conocen el espiritismo. Por eso, señor mío, hay que dar a conocer el espiritismo, y los medios de información tienen naturalmente una gran responsabilidad en este sentido. Porque no se pide tanto, por ejemplo, una entrevista de vez en cuando, que se acerquen un poco a los medios donde se trata de difundir el espiritismo, ¿no? Y nosotros es la única cosa que pedimos. Y no pedimos para nosotros, pedimos para la sociedad. Entonces, hay muchos medios que son espíritas, que son altruistas. Por ejemplo, en el Brasil hay una cantidad enorme de instituciones espíritas dedicados al auxilio de los demás. Hay hospitales clínicos, psiquiátricos, donde se emplean las dos terapias para curar a los enfermos. La terapia que es conocida, ¿no?, alópata, ¿no?, a través de comprimidos, de radiación, de duchas, de toda aquella parafernalia que entra dentro de la terapia para cuidar a los enfermos del alma, mentales, y después la otra terapia, que es la terapia del amor, de la comprensión, del relajamiento, de la transmisión de energías fluídicas, espirituales, a través de los pases, de los medios curadores, pero que trabajan en casas espíritas, no cobran nada, porque hoy todo lo que está establecido, coges un periódico y ves tantos medios, tantas personas que te curan, que te hacen todo, que te terminan el futuro, pero todas cobran a tanto por hora, ¿no? Es un negocio. Esta gente, pues esto allí no ocurre. Hay orfanatos como el de Medrado, que es pequeño. Por ejemplo, ahora el día 24 está Divaldo Pereira Franco, ahí en la ciudad de Montilla, en Córdoba, dando unas conferencias, y vemos que han pasado, bueno, él tiene ya 160 y tantos hijos. Claro, son criaturas huérfanas, recogidas en la calle, en los cubos de basura, recién nacidas, y algunas que se las llevan y las dejan allí junto a las tapias de la mansión donde él tiene allí recogidas a 160 y tantos niños que han recogido de la calle, del arroyo, y que les educa y les va sacando para adelante. Y lleva ya en esta labor 40 años. Quiere decir que los primeros niños que recogió, pues hay algunos que se han doctorado, han llegado a ser médicos, otros son abogados, otros son cualquier otra profesión también, más humilde, ¿no?, sin llegar a la universidad. Y allí tiene él tiene 60 y tantos hijos, porque él ha tenido que darles un nombre y darles un apellido también, que lo van a necesitar después cuando sean mayores por la vida. Y todo eso se hace desinteresadamente, con la ayuda de los otros, de los que produce la riqueza que tenemos en libros espíritas, que todos estos libros no tienen. ¿Sabes quién se beneficia de ellos? Los derechos de autor, ¿para quién va? Para instituciones de este tipo, de este modelo, ¿no?, para mantener a esos movimientos.
Y esto ocurre, y ocurre así en muchísima cantidad. No es solamente Medrano el que pinta, hay muchos medios allí que se dedican a la pintura y los cuadros después son subastados, producen un beneficio que se aplica en estas obras. ¿Ha entrado eso? Va otra. ¿Qué por el ruido? Es que ahora ya empieza ya. Pedro. Vamos a dar un poquito de prisa. ¿Estamos grabando? Estamos. ¿Sí? ¿Ha habido alguna evolución entre la metodología, los métodos de contacto, las manifestaciones espíritas, desde aquellos veladores del siglo pasado, las formaciones ectoplasmáticas, los fantasmas, que parece que hoy en día ya no se encuentran en el espiritismo moderno? Exactamente. En la evolución, la irrupción aquella de la fenomenología paranormal en el siglo pasado, partiendo de las hermanas Foss en Hillsville, en los Estados Unidos, eso fue para despertar la atención de la gente incrédula, ¿no? Y hacerle que, porfiando con él, para intentar decir, bueno, los fenómenos cada día son más penetrantes, son más ostensibles, para despertar la curiosidad de la gente acomodada, ¿no? Que solamente con el rezo, con la iglesia, con las cosas que ella continuaba y desarrollaba su religiosidad. Y entonces esto movió a innumerables científicos a tratar de, bueno, ver lo que había detrás de aquello y ver la impostura o el fraude que muchos medios también obtuvieron con aquella irrupción de la fenomenología. Entonces los fenómenos eran fenómenos físicos, ¿no? Las mesas que rotaban a través de las manos que se ponían, las sillas que se levantaban también y se suspendían en el aire, después caían unas veces dulcemente, otras veces estallando contra el suelo, los golpes en las paredes, ¿no? Las materializaciones, la voz directa, ¿no? La escritura directa también que aparecía ahí en el aire dentro de una habitación, y todos esos eran fenómenos que no tenían ninguna explicación y que volvían locos a los sabios de entonces, hasta que ya ellos encontraron de que, bueno, una mesa que respondía a través de golpes, ¿no? Sí o no, empleando el Morse, respondía a las preguntas que se le hacían. La mesa no tiene oídos para escuchar, ni tiene manera de comprender, pero respondía inteligentemente sí y no a aquellas preguntas que se le hacían. Esto conduce naturalmente ¿a qué? A que se prolifere la comunicación y que se vayan descubriendo métodos cada vez más simples de obtener por parte de los espíritus una correspondencia, una comunicabilidad más abierta, más profunda. Y esto se obtiene también porque el plano espiritual, que conoce nuestras deficiencias, nuestras cosas, va atacando y va solucionando problemas. Entonces se emplea después la plancheta, la mesa con un lápiz puesto, ¿no?, agarrada con dos manos de personas diferentes, y se va estableciendo los métodos de comunicación. Y esto llega ya a un momento en que el hombre se coloca el lápiz en la mano, ¿no? Porque ¿para qué? Y entonces la mano, sobre la mano es que se lanzan los fluidos y el control de la mente espiritual, y aparecen los mensajes psicográficos, ¿no? Y después de diseño, de pintura, de esta manera. Y esto es lo que ha hecho que aquella abundancia de fenómenos físicos vayan desapareciendo. Porque nosotros queremos saber sobre espiritismo, sobre las leyes eternas. Está todo recogido en las obras espíritas. Se cuentan ya más de 1000 libros, diferentes todos, en que tratan todo lo relacionado con el espiritismo. No se encuentran en castellano tantos libros, en castellano habrá unos 200 actualmente, pero en otras lenguas sí, hay que traducirlo, hay que llevarlo. Entonces, el fenómeno hoy en día es a través de la inspiración, de la intuición, y la mediunidad se va sutilizando cada vez más. Esto no quiere decir que no haya medios que se salgan un poco de la línea, ¿no?, esta normal, ¿no? Y existen algunos medios de que es así, pero existen muy pocos en el mundo. El mayor medium que existe, que es Francisco Cándido Xavier, que ha escrito más de 308 libros, que podía vivir nababescamente, solamente cobrando el derecho de autor, aplicándolo a su vida, pues él vive pues humildemente y sigue trabajando con 82 años ya, y todo ese dinero pues es entregado a las casas editoriales que después lo
distribuyen para hacer crecer el movimiento espírita en aquel país. Esto, claro, también se podía haber hecho en España, pero en España desapareció todo. Ahora volvemos, los espíritas, después de 40 años de silencio, volvemos, legalizamos el espiritismo y estamos nuevamente comenzando a inflamar a la gente con este mensaje, a llevar este mensaje. ¿Qué opina la Federación Espírita de mensajes y métodos de contacto muy similares que están utilizando otras personas que, sin embargo, hablan de extraterrestres o hablan de ovnis y que usan la psicografía? Bueno, eso es un negocio, es para vender libros. Nosotros vendemos a J. Benítez, está rico con tantos libros que hace. Y claro, hay otras personas que quieren imitar también esta cuestión. Se inventan cosas. Para eso hay un ejemplo muy vivo, cual fue aquel de Losan Rampa, ¿no? Aquel descubridor, aquel escritor que habló del tercer ojo, ¿no? Que él imaginó que todos nosotros tenemos aquí un ojo, bueno, tenemos una glándula, se llama la pineal o la epífise, que está ahí o cerca de allí, que es la que realiza unas determinadas funciones en este aspecto de la sensibilidad. Pero este señor, sin salir de Inglaterra, pues escribió una colección de libros que hicieron furor hace 15 o 20 años, ¿no? Que se vendía de todas partes del mundo, el tercer ojo, hablando de aquello, se llama Losan Rampa. Y entonces esto ha sido pues imitado, naturalmente, por otras personas que viven muy bien de ello, ¿no? Nosotros, por ejemplo, de estas revistas que tenemos del Karma 7, aquí en Barcelona, que la conozco de mi amigo también, Ramón Plana, el Más Allá, Espacio y Tiempo, pues son revistas que en realidad, ¿qué ponen? Uno se lee aquello y se queda uno con dolor de cabeza, porque son cosas horribles, las películas de la televisión, también de terror, ¿no? Afligir, acongojar al ser, empequeñecerle, en una palabra. Y esto es lo que hace que se descubran y que se hable tanta literatura. Sobre los extraterrestres y sobre todo, el espiritismo tiene su versión. Ahora, hablar de ello, pues bueno, no llevaría tiempo, no sé si lo tendremos, pero yo te podría dar la versión de lo que es los extraterrestres. Extraterrestres, por ejemplo, es fuera de la Tierra, ¿no? Entonces son espíritus que viven en otros mundos, espíritus que vienen aquí. Entonces nosotros sabemos que no se puede salir de un mundo donde se vive alegremente para ir a otro. ¿A qué? A presentarse grotescamente con figuras que la mayoría de las veces es así, porque el que ha escrito a los extraterrestres, pocos han sido los que los han descrito como algo superior a nosotros. Son pocos, generalmente son imágenes grotescas, bueno, que raptan mujeres, que se las llevan para fecundarlas, para no sé qué, para hacer infinidad de cosas. Esto no es posible dentro del orden de nuestro universo, donde todo es tranquilo, donde todo es armonía, donde todo tiene una estabilidad grande, en todos los aspectos. Nosotros, por ejemplo, para viajar al fondo del mar, tenemos que revestirnos de una escafandra, Nosotros no podemos ir alegremente también navegando por ahí, por lo que hacen los astronautas, han salido de sus naves a una determinada distancia de nuestro mundo, dentro de él inclusive, y necesita un ropaje distinto. El hombre, para ir a la Luna, que es un satélite nuestro, tiene que ir también con una armadura diferente y provisto de oxígeno, porque si no muere. Entonces nosotros no podemos ir a Marte nunca, nosotros por este cuerpo. Tenemos que desprendernos del periespíritu que tenemos, que está confeccionado para vivir en la Tierra, y construir otro periespíritu, otra envoltura para vivir en otro mundo, en otro planeta. Entonces la teoría de los extraterrestres no es tan bien como se cuenta así, por esas mentes delirantes y alucinantes que tratan de alucinarnos a todos, ¿no? Por eso el espiritismo, bueno, acuda hasta un centro espírita, porque el espiritismo no solamente es religión, es la formalidad de hablar con los espíritus, es el resultado, el espiritismo es el resultado de todas las investigaciones que se han venido realizando en el campo de lo paranormal durante toda la vida, y muy particularmente desde el arranque del espiritismo, desde el año 1857, con que nació el libro de los espíritus. Entonces todo esto hay que tomarlo en cuenta y en consideración. Entonces decimos, ¿por qué los espiritistas no somos invitados a salir a la palestra, ¿no?, en nuestro mundo, en este mundo occidental? Porque es que reventaríamos muchos negocios. Yo lo digo, todos estos charlatanes que están por aquí, en el Brasil se mueren de hambre,
porque Brasil es un país que el espiritismo, las casas espíritas están por doquier, en todas las ciudades hay. En la ciudad de San Pablo hay 5.000. La ciudad de San Pablo, allí en Brasil, es un poco más grande que Madrid, quizás sea una vez y medio, 7, 8 millones, pero hay 5.000 centros. Es como si fueran 5.000 escuelas. Rafael, ya para terminar, ¿existen peligros en practicar el espiritismo? El espiritismo no es practicarlo, la práctica del espiritismo es donarse, entregarse a los demás, a la instrucción de los otros, a amarlos, a enseñarlos, a llevarlos por otro camino. Ahora, ponerse en una mesa a practicar el espiritismo no es jugar con la ouija. La ouija es un instrumento que se nos ha metido en la cabeza, nos han dicho que con él podemos atraer a los espíritus, hay que poner un vaso, el vaso se mueve a través de las inducciones de los dedos de los que los practican, pero a lo mejor hay unos que tienen más fuerza que otros, ¿no? Y son los que dirigen el vaso. Esas son cosas, son instrumentos que la ouija sirvió en principios para llamar la atención y producir fenómenos también y distraer a los contertulios de aquella época, ¿no? Que se reunían para estudiar. Pero no hay ningún peligro. El espiritismo no es algo de uno que uno pueda practicar. El espiritismo está contenido en libros, en mensajes, está en el aire, es la doctrina de los espíritus. Y nosotros que vamos a practicarla ella, sí, siguiendo sus consejos, siguiendo sus enseñanzas. Es la práctica esa del espiritismo que nosotros aconsejaríamos, pero la práctica del espiritismo no es hacer reuniones donde haya uno o dos medios. ¿Para qué? Para a lo mejor distraernos o preguntar cosas a los que se presenten, cosas propias para nosotros, o cómo está fulanito, cómo está menganito, por aquí, por allá. Eso no es espiritismo, eso es algo que está al alcance de cualquiera y que cada cual tiene el derecho de hacerlo. De acuerdo, muchas gracias. Terminamos, Benito. No. Saldrá el Picasso de los firmas. Ah, sí. Sí, un segundito que van a grabar. Voy a grabar yo. Picasso Medrado. Yo lo he visto pintar los cuadros. Es curioso, tío. Simplemente hoy no se usa. En 3-4 minutos pinta los cuadros estos. Ahora, si quieres, me siento aquí, pones la cámara ahí y vamos. Tengo apuntadas. No, sí, un segundito que vamos a grabar otra cosa aquí. Nosotros... ¿Grabando? Venga. Ok, acción. ¿Qué diferencia existe entre el espiritismo, la parapsicología, el ocultismo, algo con lo que se hace un... Ya empezamos. Tú sigue, deja, no hay problema. ¿Qué diferencia existe entre el espiritismo y la parapsicología, el ocultismo, el esoterismo y otras disciplinas de las que se ha hecho una especie de cajón desastre en todo el mundo esotérico? ¿Existen peligros en practicar el espiritismo? Parece que hay una evolución en la metodología, en las técnicas de contacto, desde los veladores espiritistas de mediados del siglo pasado hasta los gabinetes espiritistas de la actualidad. ¿Por qué hay esa evolución? Sí, espera.
quizás uno de los temas menos conocidos del espiritismo sea la existencia de inquietudes sociales por parte de los grupos espiritistas que no se limitan a transmitir el mensaje de los espíritus, sino que hay una participación en cuanto a preocupaciones sociales.